Son las 8. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Empieza hoy una semana, empieza este lunes una semana en la que el Gobierno del Principado comenzará a negociar las cuentas de 2026, unos presupuestos autonómicos que superarán los 6.600 millones de euros desde 2025 y que incluirán partidas importantes dedicadas a educación y a la prevención de incendios. El consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Peláez, subraya que el presupuesto, que las cuentas finales podrán definirse tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera, cita para la que todavía no hay fecha. Una cuestión que yo creo que afecta a todos los asturianos y asturianas, que nos toca muy de cerca, que son los incendios, lo que vivimos este verano, y por tanto va a haber también partidas que refuerzan tanto la prevención como la extinción de incendios. Y la FSA y Izquierda Unida se reunirán antes del viernes, lo harán para ultimar los detalles del borrador de esas cuentas. Ese mismo día, el viernes, el Principado se lo presentará a la oposición, al Partido Popular, a Foro y a la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, para comenzar a negociar. Su voto, el de Tomé, es clave para sacar adelante las cuentas. Por nuestra parte, como siempre, la mano tendida para esa reunión de las izquierdas tan necesaria en Asturias como en el resto de España. Y el Gobierno asturiano iniciará hoy los trabajos de exhumación en la fosa común de La Lloba, en Castrillón. Las primeras estimaciones de la Consejería de Derechos Ciudadanos hablan de que allí podrían encontrarse los restos de 16 personas asesinadas en la Quinta del Pedregal, en Avilés, tras la caída del Frente Norte en 1937. Es la sexta exhumación promovida por el Gobierno autonómico en lo que va de legislatura. Escuchamos a la directora de Memoria Democrática, Begoña Collado. Sabemos que va a ser de una intervención larga porque las dimensiones y la situación en la que se encuentra es un poco compleja y bueno, esperamos que a lo largo de estos días vayamos avanzando y confirmando un poco esos indicios que tenemos desde la Dirección de Memoria Democrática. Y cerramos esta portada con lo que podría ser un nuevo crimen machista, porque la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 27 años como presunto autor de la muerte de su pareja, una joven de 19, cuyo cuerpo fue encontrado ayer por la tarde en una vivienda de la localidad murciana de Librilla. Si se confirma la naturaleza machista de este crimen, serían 34 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de 2025. Con esta portada arrancamos la primera edición de Asturias Hoy. Lo hacemos con Paula Rodríguez y con Ángeles García en redacción y locución, con Diego Fernández en la parte técnica. Con este equipo arrancamos esta hora de información que tiene estos otros titulares. Asturias Hoy. Volotea empieza hoy a volar entre Asturias y Madrid. La compañía operará 4 días, lunes, jueves, viernes y domingo, rompiendo así con el monopolio que hasta ahora tenía Iberia. El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, asegura que la llegada de Volotea hará que los precios sean más competitivos. Me habla usted de la reducción porque Iberia va a operar dentro de meses, el próximo verano, con Air Nostrum, pero no me cuenta que ahora mismo, ya, mucho antes de que eso suceda, ya tendremos la ruta compartida con Volotea y por lo tanto habrá más frecuencias, más billetes y mejores precios. Y el Centro para Pacientes Conela, que albergará el antiguo materno infantil de Oviedo, podría entrar en funcionamiento a finales del 26 o principios de 2027. Las obras ya han comenzado y se hará una reforma integral para dar cabida a 15 pacientes. Cada uno tendrá su habitación con cama y con baño adaptado, una pequeña cocina, zona de sofá y terraza. Algunas de esas terrazas darán al exterior del edificio y otras a un patio, pero todas tendrán vistas a zonas verdes. Lo cuenta Omar Rodríguez, que es el arquitecto de esta obra. Al final lo que se va a buscar es beneficiar la dignidad de las personas que aquí estén y que sigan teniendo, el ambiente pues sea lo más agradable posible. Y la cúpula de Junts decide hoy si rompe con Pedro Sánchez. Se reúnen en Perpiñán 2 años después de que el acuerdo entre Junts y el PSOE permitiese la investidura de Pedro Sánchez. Carles Puigdemont se verá con la dirección de su partido con la idea de que la capacidad del gobierno central para cumplir los compromisos adquiridos está agotada. El secretario general de Junts
Junts, que Jordi Turull reconoce que existe un contexto extraordinariamente difícil. Que quedi clar que entre un extrem i un altre extrem hi ha una força política central. Dice que está claro que entre uno y otro extremo hay una fuerza política central que afronta los problemas sin radicalismos, sectarismos ni maximalismos y que esta fuerza es Junts per Catalunya. Y nueva evacuación de niños y niñas palestinos para recibir atención sanitaria aquí en nuestro país. Son 19 menores y 73 acompañantes que están previsto que deben haber llegado ya a la base aérea de Torrejón de Ardoz. Los pequeños serán distribuidos en hospitales de varias comunidades, entre ellas la nuestra, Asturias. Personal de Cruz Roja y de Egipto entraron ayer en Gaza para buscar los cuerpos de 13 rehenes que todavía permanecían en el enclave. El tráfico. Lo que toca ahora, cuando son las 8:05 de la mañana, es conocer cómo se circula por las carreteras del Principado. Lo hacemos de la mano de la DGT. Buenos días, cuéntenos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos la jornada de lunes y por el momento tranquilidad en las carreteras del Principado. Tan solo van a encontrar ligeras complicaciones ya en la carretera A8 en el entorno de Serín, en este caso dirección ya a Avilés. Al igual también van a encontrar tráfico en aumento en la entrada a Oviedo, ya por la carretera O14 en el entorno de Coyoto, pero al margen de ello en el resto de vías del Principado se circula con total normalidad. Gracias, DGT. Nos vamos ahora hasta las principales ciudades de Asturias para conocer cómo se circula. Oviedo, Policía Local, buenos días. Buenos días. Cuéntenos cómo se circula por la capital. Perdón. Por ahora el tráfico fluido, no hay mucha densidad de vehículos, sin novedad. Gracias, Oviedo. Siguiente parada, Gijón, Policía Local, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Bueno, pues en estos momentos tenemos que destacar tráfico de acceso a la rotonda de Viñao desde la A8 y también desde la calle Anselmo Solá. En el resto de vías el tráfico es fluido y se circula con normalidad. Gracias, Gijón. Última parada en este recorrido por las principales localidades. Avilés, Policía Local, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo es la situación ahora por allí? Hay algo más de tráfico en la entrada de la ciudad por la zona de Buenavista. En el resto de vías, tráfico fluido y sin retenciones. Gracias, Avilés. Vamos con el tiempo. El tiempo. Previsión de lunes que conocemos de la mano de David Arango. ¿Qué tal? Buenos días, David. Hola, muy buenos días, Elia. Hoy tenemos por delante la jornada con más sol, de cielo más despejado de toda la semana. Un día en el que además ganamos algún grado con respecto al día de ayer, aunque todavía será un día, el de hoy, fresco en líneas generales. Mañana las nubes aumentan ligeramente, aunque todavía tendremos nuestros momentos de sol. Va a ser una semana esta que comenzamos hoy de vientos de componente suroeste y con temperaturas que van a ir subiendo poco a poco. Mañana martes, el miércoles y el jueves, viento del suroeste y en el cielo más claros que nubes. Las pocas precipitaciones que aparezcan las tendremos hacia la cordillera cantábrica. Asturias al día. Y cuando termine este informativo, Asturias Hoy Primera Edición, quien toma el relevo es Roberto Pato con Asturias al Día. ¿Con qué temas vas a abordar esta jornada de lunes, Roberto? Hola, días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Elia. Pues vamos a comenzar hablando de esa resaca que nos viene de los premios Princesa, de algunas de las cosas que se dijeron, para enlazar rápidamente con esa negociación presupuestaria que va a tener un día clave esta semana, en concreto el próximo viernes, donde se ha citado a todos los grupos parlamentarios, excepto a Vox, para mantener ese primer encuentro y rematar hoy pendientes de lo que ocurra, como acabas de contar, con la decisión que tome Junts per Catalunya de apoyo o no a Pedro Sánchez. Son los asuntos sobre los que vamos a reflexionar hoy con Raimundo Abando, que es empresario, Hipólito Álvarez, que es economista, y Alberto Rubio, que es sindicalista. Luego en la entrevista vamos a charlar con Javier Llaneza, que es presidente de la Asociación Asturiana de Ergonomía, y con Dulce María Platero, que es médica especialista en medicina del trabajo. Con ellos queremos hablar y queremos que nos cuenten qué es lo que pasa con el amianto y con los suelos contaminados, cuando en Asturias se van a acometer una serie de proyectos en los que puede aparecer precisamente amianto, o que los suelos por la actividad previa industrial estén contaminados. Y vamos a cerrar el programa charlando de música, de cultura. Vamos a hablar con el promotor y gestor cultural asturiano José Luis Quirós. Gracias, Roberto. Pues quedamos pendientes de la nueva edición de Asturias al Día. Gracias. A ti, Elia. Buen día. Gracias. Están escuchando Asturias Hoy Primera Edición.
Pues lo adelantábamos en portada. El Gobierno activa esta semana la negociación presupuestaria. Las cuentas asturianas para 2026 superarán los 6.600 millones de euros de 2025 y tendrán partidas importantes dedicadas a educación y a prevención de incendios. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha destacado que el presupuesto final podrá definirse tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que todavía no tiene fecha. La Federación Socialista Asturiana e Izquierda Unida se reunirán antes del viernes para ultimar los detalles del borrador de presupuestos del Principado para el año que viene. El Ejecutivo asturiano presentará el viernes a Partido Popular, Foro y a la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, las cuentas que ha confeccionado para comenzar ya a negociar. La figura de Tomé es clave para sacarlas adelante. Con el consejero, con Guillermo Peláez, ha estado nuestro compañero Pablo Monestina. El carácter expansivo que el consejero de Hacienda le quiere dar a los presupuestos de Asturias se debe, asegura, a la buena situación socioeconómica que vive nuestra comunidad. En estos presupuestos va a tener un protagonismo especial la educación, el cumplimiento efectivo del Pacto Asturias Educa, que puso fin a la huelga de los docentes, y luego también una cuestión que yo creo que afecta a todos los asturianos y asturianas, que nos toca muy de cerca, que son los incendios, lo que vivimos este verano, y por tanto va a haber también partidas que refuerzan tanto la prevención como la extinción de incendios. Confía en que el Ejecutivo Central convoque pronto el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que fija los límites presupuestarios autonómicos para cerrar definitivamente su borrador, aunque el viernes ya llevará un documento para la reunión con todas las fuerzas políticas, excepto Vox. El Gobierno ha convocado al resto de fuerzas políticas para el viernes 31 y las reuniones serán primero el Partido Popular, después la diputada Covadonga Tomé y finalmente Adrián Pumares de Foro Asturias. Izquierda Unida, Convocatoria por Asturias, no estarán en estas negociaciones porque, según el consejero, ya forman parte del Gobierno y este borrador que presentarán también es suyo. El documento final va a estar, obviamente, confeccionado por el conjunto del Gobierno. Izquierda Unida, Convocatoria por Asturias y la FSA-PSOE están en la confección del presupuesto. Otra cosa es la negociación del documento presupuestario con el resto de fuerzas políticas. Pide al resto de grupos acudir de manera proactiva a estas reuniones para que los presupuestos salgan adelante. Desde Izquierda Unida, Convocatoria por Asturias, socio de gobierno del Partido Socialista, subrayan que el presupuesto debe tener partidas destinadas a mejorar el acceso a la vivienda y a reforzar los derechos sociales. Por su parte, la diputada y portavoz de Somos Asturias, Covadonga Tomé, espera que el Gobierno le presente unas cuentas progresistas. Esta semana el Gobierno de coalición va a definir las principales partidas del presupuesto autonómico. El acceso a la vivienda, el avance en derechos sociales y una educación inclusiva y de calidad son las principales temáticas de Izquierda Unida. La secretaria de organización aquí en Asturias, María Miranda, además pide que las izquierdas en el Principado se unan para hacer frente al bloque de las derechas. Lo que tenemos claro, y es el mensaje que vamos a trasladar, estamos acostumbrados día a día a ver que la derecha opera unida y nosotros lo que planteamos es un marco unitario estable de toda la izquierda para tener unos presupuestos que pongan en el centro a la clase trabajadora y a la mayoría social, en temas de vivienda, en temas de derechos sociales, en temas de educación. El Gobierno, compuesto por Partido Socialista y por Izquierda Unida Convocatoria por Asturias, suman 22 diputados. Le falta un escaño para conseguir la mayoría absoluta necesaria para sacar esas cuentas adelante. De ahí que la diputada y portavoz de Somos Asturias, Covadonga Tomé, se haya convertido en una figura clave para el Gobierno. En declaraciones a RPA, Tomé asegura que acudirá a la reunión del viernes para conocer la propuesta del Gobierno de cara a ese 2026. Pone el acento en la mejora del acceso a la vivienda, en la gratuidad de la educación universitaria y en la mejora del sistema sanitario. Y sobre el llamamiento que hace el Gobierno a sumar fuerzas de la izquierda, Tomé considera necesario la unión del bloque de la izquierda siempre y cuando se hagan políticas progresistas. La unión de las izquierdas es algo que nosotras venimos pidiendo desde hace mucho tiempo, desde el inicio de la legislatura. Nos parece que es una cuestión de responsabilidad y de generosidad por parte de la izquierda que no se puede utilizar solo cuando conviene para asuntos puntuales, sino que tiene que ser una realidad y así lo esperamos por nuestra parte, como siempre, la mano tendida para esa reunión de las izquierdas tan necesaria en Asturias como en el resto de España. RPA, Asturias Hoy, primera edición.
Y el alcalde de Cabrales mantendrá esta semana un encuentro telemático con el equipo del Ministerio de Agricultura y Alimentación para cerrar una reunión que aborde los problemas que genera la tuberculosis bovina en el municipio. Los afectados, tanto ganaderos como productores de queso Cabrales, reclaman soluciones para que los protocolos no obliguen a sacrificar ganado. Informa Paula Rodríguez. El alcalde de Cabrales gestiona con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una reunión para hacer frente a la tuberculosis bovina que afecta a las ganaderías del concejo y provoca escasez de leche en las queserías de Cabrales. En RPA, José Sánchez ha explicado que en la reunión deben participar todas las partes implicadas, incluida Sanidad, para buscar posibles soluciones. Le transmití, pues eso, la preocupación, la problemática, la falta de leche, también de si traer leche de fuera o no. Y hablando también, pues precisamente de esa problemática, si abrir la puerta a leche de fuera o no, y lo que puede traer en un futuro y los cambios que puede suponer en el pliego de condiciones de la DOP. Pero bueno, lo importante es que quedamos en seguir hablando a partir de la semana que viene y en encontrar huecos que nos permitan una reunión presencial pues con la denominación de origen, con los queseros, ganaderos y por parte del ministro y de la gente del ministerio, todo fueron facilidades para intentar solucionar esta problemática. Los productores de la denominación de origen de queso Cabrales calculan que las 4 ganaderías afectadas por tuberculina han provocado la pérdida de al menos el 30% de leche. Además, el alcalde tiene constancia de que al menos una de las ganaderías afectadas por tuberculosis bovina ya no volverá a retomar la actividad. Habla de consecuencias económicas y emocionales. Tenemos conocimiento al menos de una que lleva 20 años peleando por tener las mejores vacas, la mejor leche, hacerlo todo bien y de repente se encuentra con esta problemática y con un futuro incierto. Y ante ese futuro incierto me parece que la decisión va a ser de cerrar. Hay una que es emocional, que es el dolor de los ganaderos que durante años peleando por tener una buena genética de ganado para producir la mejor leche. Hay otra económica, que es la de los propios ganaderos que dejan de hacer su producto y luego habrá en el futuro, dentro de unos meses, pues una falta de queso de Cabrales en el mercado, que supone también una merma económica en los productores de queso. Sánchez defiende la decisión de la DOP Queso Cabrales de no utilizar leche de otros concejos que no están adscritos a la DOP, aunque en medio rural lo haya planteado como alternativa excepcional. Lo vemos coherente, porque abriríamos una puerta que luego sería a veces complicada de cerrar. Al final la DOP tiene unos pliegos que cumplir, unas condiciones que pone la Unión Europea para ser una denominación de origen protegida, y es lo que tenemos que proteger, esa denominación de origen con todo lo que ello conlleva, que es desde la producción de leche hasta la elaboración del queso en Cuevas, en el concejo de Cabrales y los tres pueblos de Peñamellera Alta. Entonces, sería una salida fácil y rápida para intentar solucionar un problema ahora, pero no lo vemos conveniente de cara a un futuro incierto que no sabemos cómo va a terminar toda esta problemática. El alcalde de Cabrales espera que esta semana pueda concretarse una fecha para el encuentro con el Ministerio. Y seguimos en el ámbito local porque 9 ayuntamientos asturianos recibirán una subvención de la Consejería de Ordenación del Territorio para actualizar sus planes generales de ordenación urbanística. 31 concejos de menos de 20.000 habitantes se presentaron a esta ayuda, que suma 1.200.000 euros. La cuantía de las concesiones varía desde los 46.000 euros de Amieva hasta los más de 280.000 en Quirós. Con esto la Consejería quiere fomentar la renovación de esos planes de ordenación y ayudar a los concejos más pequeños a hacer frente a esos gastos. Es un anuncio hecho por Ignacio Ruiz Latierro, el director general de Ordenación del Territorio, y Ovidio Zapico, que es el consejero del ramo. Para un ayuntamiento pequeño los costes de un plan general son importantes. De aquí la necesidad de lanzar esta línea y con unas cuantías que les van a cubrir, yo creo que son la mayor parte del coste del planeamiento. Y como la convocatoria ha sido un éxito, vamos a seguir manteniéndola en el ejercicio presupuestario del año 2026 y además vamos a abrir una línea nueva dotada de 300.000 euros para modificaciones puntuales. Y hoy comienzan los vuelos de Volotea entre Asturias y Madrid. Esa compañía operará 4 días, los lunes, jueves, viernes y domingo. La compañía, la aerolínea, rompe con el monopolio que hasta ahora tenía Iberia, que seguirá operando el corredor con la capital a diario. El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, asegura en la Junta General, lo hacía la semana pasada, que la llegada de Volotea hará que los precios sean más competitivos. Me habla usted de la reducción porque Iberia va a operar dentro de meses, el próximo verano, con Air Nostrum,
pero no me cuenta que ahora mismo ya, mucho antes de que eso suceda, ya tendremos la ruta compartida con Volotea y por lo tanto habrá más frecuencias, más billetes y mejores precios. Y desde este lunes, Asturias recupera 15 minutos de tiempo en el viaje de tren entre nuestra comunidad y Madrid tras reabrir el cambiador de Vilecha en León. Este equipamiento permite pasar a los trenes de un ancho de vía ibérico al ancho estándar o viceversa, y esto a su vez permite mejorar el tiempo de los viajes Madrid-Asturias. Según el Ministerio de Transportes, también se avanza en las obras del tendido de la segunda vía entre Palencia y León y continúan los trabajos complementarios y en las instalaciones de electrificación. Una vez completada esa actuación, el 75% del trazado entre Palencia y León, nexo clave con Asturias, tendrá doble vía, aumentando así su capacidad y fiabilidad. Y a las 11:30 de esta mañana se reúne de nuevo la Alianza por las Infraestructuras para analizar los siguientes pasos a dar para exigir la supresión del peaje de la AP66, el peaje del Huerna. Preside el Consejo, el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, presidirá esa reunión que se celebra esta mañana. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y el Gobierno del Principado inicia hoy, lo contábamos en portada, los trabajos de exhumación de la fosa común de La Lloba en Castrillón. Las primeras estimaciones de la Consejería de Derechos Ciudadanos hablan de que allí podrían encontrarse los restos de 16 personas asesinadas en la Quinta del Pedregal, en Avilés, tras la caída del Frente Norte en 1937. Es la sexta exhumación promovida por el Principado en lo que va de legislatura y responde a la petición de 14 familias. La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, y la directora general de Memoria Democrática van a visitar hoy el inicio de estos trabajos. Begoña Collado reconoce que van a ser largos. Sabemos que va a ser de una intervención larga porque las dimensiones y la situación en la que se encuentra es un poco compleja y bueno, esperamos que a lo largo de estos días vayamos avanzando y confirmando un poco esos indicios que tenemos desde la Dirección de Memoria Democrática. Y la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 27 años como presunto autor de la muerte de su pareja, una joven de 19, cuyo cuerpo fue encontrado ayer por la tarde sin vida en una vivienda de la localidad murciana de Librilla. Ambos convivían en esa vivienda donde se produjo el hallazgo y la Guardia Civil lo está investigando como un presunto caso de violencia de género. De momento no se sabe si no existían antecedentes de malos tratos. De confirmarse la naturaleza machista de este crimen, se trataría de la víctima número 34 por violencia de género en lo que va de año y la 1328 desde el año 2003. Recordamos ese teléfono, el 016, que atiende de forma gratuita y confidencial las 24 horas del día víctimas de violencia. Y la autopsia ha confirmado que la muerte de un hombre en Barredo se debió a los golpes recibidos durante una pelea. El detenido, que sigue a la espera de pasar a disposición judicial, se enfrenta a un posible delito de homicidio. Alberto Rubio, presidente de la Asociación Vecinal de Barredos, convoca una concentración este miércoles, pasado mañana, para pedir mayor seguridad en el pueblo. Nos lo cuenta Iván Llera. La muerte de Cristino, de 65 años y vecino de Barredos, se debió a los golpes recibidos durante una pelea en la tarde del viernes. Lo ha confirmado la autopsia. Su cuerpo sin vida fue hallado el sábado en su domicilio, a donde acudió a descansar tras la reyerta en la que recibió varios golpes. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación. El joven detenido, de 25 años, llevaba poco tiempo en el pueblo. Permanece a la espera de pasar a disposición judicial. Inicialmente se le imputó un delito de lesiones, pero ahora se enfrenta a uno de homicidio. El suceso ha provocado una gran conmoción en el pueblo, donde Cristino era muy apreciado por sus vecinos. Hay un sentimiento generalizado en el pueblo de Barredos con respecto a esa persona, ¿no? Porque eso, servicial, buena gente, y bueno, que ocurra una cosa como esta en un pueblo como Barredos, donde somos pocos, donde todos nos conocemos, pues resulta como muy violento, ¿no? Ya he convocado una concentración de protesta para reclamar mayor seguridad en el pueblo. Será el miércoles a las 5 de la tarde en la Plaza de la Iglesia. Y el Centro Especializado para Pacientes con ELA, con esclerosis lateral amiotrófica, ha comenzado a tomar forma con el inicio el pasado viernes de las obras. Se hará una reforma integral del antiguo materno-infantil en Oviedo para 15 pacientes. La estimación es que comience a funcionar ese edificio a finales del 26 o principios de 2027.
Y cada paciente va a tener su propia habitación con cama y con baño adaptado, una pequeña cocina, zona de sofá y terraza, y también habrá un equipamiento de auxiliares de enfermería, cuidadoras, fisioterapeutas, logopedas o psicólogos. El arquitecto de esta obra es Omar Rodríguez. Está pensada también para que puedan venir familiares y bueno, pues pueda estar ahí. Se intenta que no se parezca para nada a lo que es una habitación de hospital, no, que sea más bien pues una habitación pensando de un pequeño apartamentín. Cuando tenemos unas grandes ventanas hay un momento que no sabemos si la habitación aumenta al exterior o el exterior se entra en la habitación. Al final lo que se va a buscar es beneficiar la dignidad de las personas que aquí estén y que sigan teniendo, bueno, el ambiente pues sea lo más agradable posible. Y Asturias se compromete a gestionar las ayudas a la dependencia en grado 3 superior con agilidad para que los pacientes en esta situación puedan recibirlas rápidamente. Las personas con ELA avanzada recibirán hasta 10.000 euros al mes para tener atención las 24 horas del día. El Consejo de Ministros aprobaba la semana pasada un Real Decreto dotado con 500 millones de euros que irán destinados a desarrollar las medidas de la ley ELA y buscar reforzar el sistema de dependencia. Este Real Decreto crea un nuevo grado de dependencia extrema o grado 3+, para dar protección específica a personas con enfermedades neurológicas con cuidados de alta complejidad y garantizarles atención personalizada 24 horas, incluyendo apoyo respiratorio para la deglución. Los pacientes en estado grave podrán recibir hasta 10.000 euros mensuales. Desde Asturias, el director general de promoción de la autonomía personal, Enrique Rodríguez Nuño, asegura que esas ayudas del Gobierno central para los enfermos más graves que tienen reconocido el nuevo grado 3 superior se tramitarán de manera inminente. La persona tiene que solicitarlo, esa digamos, declaración específica de dependencia de grado 3 superior y a partir de ahí tendrá acceso a las ayudas. Ya somos plenamente conocedores, ¿no?, de las condiciones y es adaptarlo de un modo inminente. La adaptación va a ser rápida. No vamos a demorar nada que haga que las personas no puedan acceso a esta ayuda. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y el horno Alto B de Arcelor, hablamos ahora de industria, podría recuperar su actividad el 7 de noviembre. El mes que viene la compañía tratará de arrancar ese horno para que presenta, como ya les hemos venido contando, problemas en las tuberías. Según ha explicado RPA el secretario de la sección de UGT FICAN Arcelor Gijón, José Ramón Calleja, los trabajos para echar a andar el horno son complicados, ya que el equipamiento sufrió un enfriamiento y eso provocó la solidificación del arrabio en el interior del horno. Los trabajos para poner a punto el horno van a empezar esta semana, cuando se introduzca una oxilanza que desatasque y que vaya fundiendo el material solidificado. Calleja confía en que los técnicos puedan activar el horno cuanto antes, aunque destaca que el arranque del horno está sujeto a los problemas que puedan surgir durante el calentamiento de la instalación. Asistimos con preocupación a la situación del horno Alto B. Después de varios días con problemas técnicos, no ha quedado más remedio que pararlo. Esperemos que se lleven a cabo las tareas previas para fundir el material que se ha quedado solidificado dentro del horno y, como apunta la empresa, el día 7 se pueda volver a arrancar con normalidad. Tenemos buenos profesionales en Asturias, expertos en realizar estas operaciones. Ahora tenemos que dejarlos trabajar y que se retome lo más pronto que se pueda la producción del horno Alto B. Y el pasado jueves fue el último día para 31 operarios de la térmica de La Pereda, en Mieres, 31 trabajadores de 2 subcontratas encargados del mantenimiento de la central que se han ido a la calle tras expirar el contrato y sin que la Ollera Pública, UNOSA, haya licitado una nueva contratación. Una decisión que aseguran vulnera sus derechos laborales y que genera además una gran peligrosidad para la instalación y los alrededores en caso de emergencia, como incendios o escapes. Hemos recogido los testimonios de algunos trabajadores, entre ellos de Rafa Balbuena, Aitor Carrera o Manuel Prieto. Llevo trabajando en la central térmica de La Pereda de mantenimiento desde julio del 94 ya. Frustración, mucha decepción, porque muchas de las personas que toman decisiones en esto salieron de aquí, pasaron por aquí, ahora tienen cargos de responsabilidad. Les conocemos de críos, les vemos crecer, no nos entra en la cabeza ni la decisión técnica
y mucho menos la sensibilidad con la que se está tomando esto. Aparte de que es un despedido que no es justificado, dices tú, ¿ahora qué hago? ¿Me voy para otro lado? Somos subrogados, nosotros nos tienen que mantener aquí. ¿Por dónde tiramos? ¿Y qué tenemos que tirar? ¿Con los ahorros? Es un poco de asfixia, un poquitín de... poco duro. Tengo 64 años y llevo aquí desde abril del 97. Pero, lógicamente las cuencas siempre estamos diciendo que están faltas de trabajo y lo poco que hay lo queremos exterminar, pues bueno, y que tanto alardeamos que se van a formar tantos puestos de trabajo con la transformación de la central y tal, pues bueno, aquí está la muestra de que no es verdad. Sí. Y seguimos con más asuntos de índole social, divulgación, porque este lunes, segunda jornada del taller de alimentación saludable para personas mayores en Corbera. Lo imparte la deportista Beatriz Manchón, especialista en nutrición deportiva y exdeportista de élite en la modalidad de piragüismo. Una segunda jornada tras la del lunes pasado que fue más teórica y ahora, comenta Patricia Suárez, la vicealcaldesa y concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Corbera, es el momento de poner en práctica lo aprendido hace 7 días. En esta segunda parte dará pequeños tips ya enfocados más a la práctica, ¿no? De, vale, si yo me quiero cuidar, ¿qué debería tener en cuenta, ¿no? A la hora de tener estos hábitos alimenticios equilibrados, o qué debería comer o qué debería vigilar a la hora de alimentarme. Estaba un poco más enfocada sobre todo a eso, decir, bueno, vale, a lo mejor vives solo, no te apetece cocinar, pero sin cocinar o con cuestiones muy sencillas, puedes igualmente comer de manera sana y equilibrada. No tienes tampoco por qué descuidar esa parte tan fundamental como es la alimentación. Estos talleres son de acceso libre y gratuito. Están impartidos por Beatriz Manchón, que es especialista en nutrición deportiva y exdeportista de élite. Ofrece pautas y consejos sencillos para mantener hábitos alimenticios equilibrados que favorezcan el bienestar y la salud a cualquier edad, combinados con una vida activa y sana. Al menos es lo que se planteó desde el principio. Ella decía que hay muchas similitudes entre lo que es la nutrición o la alimentación en un deportista y lo que es la nutrición o alimentación en las personas mayores, porque al final todos tenemos que cuidarnos pero de diferente manera. Y era un poco la idea que ella tenía también con las jornadas, enfocarlo ahí, de ver que no todos, o sea, que no hay grandes diferencias, sino que todos tenemos que cuidarnos y ser conscientes de que al final nuestro cuerpo es la maquinaria de la que disponemos. La actividad se enmarca dentro de la estrategia del Ayuntamiento de Corbera para tratar de paliar la soledad no deseada, consciente de esta situación entre las personas mayores. Talleres que no solo ayudan a mejorar la dieta, sino que también fomentan la socialización y el bienestar emocional. De hecho, señala la concejala, fueron los propios vecinos los que propusieron esta actividad. Hicimos un estudio sobre la soledad no deseada aquí en Corbera. Y una de las preocupaciones o intereses, mejor dicho, que nos trasladaban las personas mayores era, por un lado, el tema de la cocina, o sea, como talleres de cocina, y el tema de la alimentación. Porque es verdad que también no nos olvidemos que a veces cuando hablamos de personas mayores, de una edad avanzada, normalmente suele ir ligado a procesos de enfermedades, de diferentes enfermedades. Y es una de las preocupaciones que tienen todas estas personas también, el saber cuidarse para continuar activos y envejecer de la mejor manera posible. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y hablamos ahora en clave nacional porque Junts per Catalunya se reúne hoy, su cúpula lo hará hoy en Perpiñán para decidir si rompen o no relaciones con el gobierno de Pedro Sánchez, con el Ejecutivo Central. Desde el Ejecutivo, Pedro Sánchez, el presidente, insiste en que está cumpliendo los acuerdos que tiene con Junts, mientras que el partido de Carles Puigdemont argumenta que el gobierno no ha cumplido con lo acordado hace 2 años. Desde el Partido Popular, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, considera que el gobierno terminará pactando con el partido de Puigdemont. Que Sánchez deje de tomarle el pelo a los españoles, que se deje de rodeos, que nos diga qué vuelo va a coger, si es a Suiza o es a Bélgica, a donde sea, para reunirse con Puigdemont y hacerse la foto, porque ya ha dicho que se la va a hacer, Y en clave internacional, nueva evacuación de niños y niñas palestinos para recibir atención aquí en hospitales de nuestro país. Son 19 menores y 73 acompañantes que está previsto que lleguen a Torrejón de Ardoz. Está prevista esa llegada para esta madrugada, con lo cual ya deberían estar en terreno español para recibir atención sanitaria en varios centros, entre ellos en el UCA, en Asturias. Son, como decimos, 19 menores acompañados por parte de sus tutores
legales que recibieran atención sanitaria aquí en nuestro país. Personal de Cruz Roja y de Egipto entraron ayer en Gaza para realizar operaciones de búsqueda de los cuerpos de los 13 rehenes que aún permanecen en el enclave en el que ya no hay presencia de tropas israelíes. El jefe de negociación de Hamás, Jalil al-Haya, ya había avanzado que iban a buscar los cadáveres bajo los escombros para no dar pretexto a Israel para reanudar la guerra. Por otro lado, los 3 rehenes que permanecían hospitalizados han recibido ya el alta. Para estar al día, Asturias al día. Asturias al día. Un programa de noticias, análisis y debate que se emite de lunes a viernes a las 9 de la mañana en RPA. Asturias al día en RPA, la radio autonómica. ¿Queréis ser parte de nuestro programa? Cada mañana de 11 a 2 hacemos juntos La Radio es Mía, que es vuestra. Os proponemos un tema de actualidad. Nosotros ponemos los datos y los expertos. Y el análisis va de vuestra parte. Oyentes, opinantes y este equipo juntos, haciendo radio aquí en RPA. Y la Fundación Emilio Barbón entregará esta tarde en La Felguera el galardón concedido a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, la UNRWA. El fallo se conoció en junio cuando el jurado consideró otorgarle este premio a la agencia de la ONU que trabaja en Palestina, argumentando que la humanidad está muriendo en Gaza y que no podemos mirar para otro lado y dejar de hablar de ello. Todas las candidaturas son merecedoras del premio, decía el jurado, pero la urgencia de la situación allí lleva a pensar que tal vez el próximo año no puedan optar al premio porque tal vez no exista Palestina. Como decimos, esta tarde se entregará ese galardón, lo recogerá aquí en Asturias Raquel Martí, directora ejecutiva de la UNRWA, que ya nos escucha. ¿Qué tal? Buenos días, Raquel. Hola, muy buenos días. Gracias por atender rápidamente la llamada de la radio pública de RPA. Se cumplen, Raquel, 2 semanas de esa firma en Egipto, de ese acuerdo, ese alto el fuego. ¿Cómo es la situación? ¿Se ha quedado en papel mojado realmente? ¿Cuál es la fotografía actual de la situación sobre el terreno, Raquel? Bueno, pues la realidad es que no ha cambiado mucho la situación, excepto que ya no se oye el sonido de las bombas, pero sí el fuego de artillería. No se oye el sonido de las bombas constantemente, pero sí que hay que decir que Israel está bombardeado y ha abierto fuego contra la población y ha seguido haciendo demoliciones de edificios. De hecho, desde el alto el fuego, 93 personas han sido asesinadas y unos cuantos cientos han sido heridos. Por tanto, de hecho, ayer hubo 3 muertos en la Franja de Gaza. Y por otro lado, Israel no está cumpliendo con la entrada de camiones humanitarios según lo acordado por el plan de Trump, en el que se negoció que entraran 600 camiones diarios. 600 camiones diarios son absolutamente insuficientes para revertir la situación, pero es que ni siquiera están entrando poco menos de la mitad, con lo cual la hambruna sigue avanzando y la situación sigue siendo absolutamente dramática. Hay más de 1 millón de personas que no tienen ningún refugio, que están en tiendas de campaña, la mayoría de ellas improvisadas con plásticos, o durmiendo en edificios semiderruidos, que por cierto ayer se derrumbó un edificio con una familia adentro. Esas personas corren un grave peligro porque estos edificios en cualquier momento se pueden desplomar, pero es que también hay miles de remanentes explosivos sin detonar que van a causar mucho daño si no se retiran a tiempo. Hace falta que entre maquinaria pesada para poder desescombrar, retirar todos estos remanentes explosivos, pero también encontrar los cadáveres, no solamente de los israelíes. Es que hay más de 10.000 cadáveres bajo los escombros que no están siendo buscados porque no hay maquinaria pesada para poder retirar los escombros. Las personas están literalmente retirando los escombros con sus manos y evidentemente esto está haciendo que las tareas de rescate de los cadáveres sean lentísimas. Ya muy brevemente, Raquel, para no robarte más tiempo, el apoyo social, el apoyo en la calle, lo hemos visto, ha ido creciendo, se ha ido haciendo más sólido en los últimos meses en España y en otros países de nuestro entorno. ¿Qué supone para la UNRWA recibir un reconocimiento como el que recoges hoy en Asturias, Raquel? Pues en primer lugar estamos muy agradecidos porque este reconocimiento para nosotros es muy importante en una situación en la que a lo largo de estos 2 años se nos ha criminalizado por hacer nuestro trabajo,
que es intentar ayudar a la población palestina a sobrevivir en esta situación tan sumamente atroz. Y este premio nos refuerza y nos anima a seguir haciendo nuestro trabajo. Tengo que decir que lo voy a recoger en nombre de los 380 trabajadores de UNRWA asesinados a lo largo de estos 2 años y de los que siguen trabajando a pesar de que las circunstancias para ellos son también atroces, puesto que están muchos de los trabajadores, la mayor parte de los trabajadores de UNRWA están durmiendo también en tiendas de campaña o en refugios, están pasando hambre. Nos cuentan nuestros compañeros cómo ven a otros compañeros desmayarse en las oficinas por la falta de alimentos, y realmente creo que es un premio que reconoce esta labor que han estado llevando al límite de sus fuerzas y poniendo su vida constantemente en riesgo. Estamos muy agradecidos. Y también me gustaría aprovechar para agradecer al Principado de Asturias, al Gobierno de Asturias, todo el apoyo que han estado dándonos a lo largo de los años y el incremento que han hecho este año, dada la emergencia en Gaza, para apoyar a la población palestina. Muchísimas gracias. Gracias, Raquel. Recogemos ese agradecimiento y te despedimos para que ya puedas coger el avión para venir y recibir este merecido premio a la UNRWA. Raquel Martí, directora general de la UNRWA aquí en España, gracias por atender a la radio pública. Gracias a ustedes. Buenos días. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Y hoy es el Día Mundial de la Terapia Ocupacional. En los próximos minutos, con motivo de esta fecha señalada en el calendario, queremos reflexionar sobre el impacto que tiene en la promoción de la autonomía, entre otros asuntos, también en la salud y la inclusión social, y lo vamos a hacer en el estudio que ya nos acompaña con Estíbaliz Jiménez Arberas, terapeuta ocupacional, coordinadora y docente del grado en terapia ocupacional de la Facultad Padre Oso. ¿Qué tal? Buenos días, Estíbaliz. Buenos días. El de hoy es un día para conmemorar, un día para reconocer la profesión. ¿Cuál es la fotografía? Vamos a circunscribirnos, si te parece, a Asturias. ¿Cuál es la fotografía del profesional de la terapia ocupacional aquí en el Principado? A día de hoy, ahora mismo en Asturias, estamos representados en varios colectivos, sobre todo el ámbito geriátrico y el ámbito de la salud mental y más clínico, tipo clínicas privadas, que atienden a personas con afectación neurológica, o también en hospitales tipo UCA, Cagüeñes, etcétera, etcétera. Pero es cierto que a día de hoy somos de las pocas comunidades autónomas que no se cuenta con el terapeuta ocupacional en ciertos colectivos, como el ámbito educativo o la atención temprana. También es cierto que, por ejemplo, en el sur y en las islas, por ejemplo, estamos incluidos en lo que es la atención primaria, cosa que todavía aquí en Asturias pues no nos queda ahí un poco de recorrido, pero espero que en breves podamos estar incluidos por el bienestar de los niños, sobre todo. No sé si están claras, alguien que nos pueda estar escuchando, ¿tiene claro el rol del terapeuta ocupacional o tiende a lo mejor a confundirse con otros roles profesionales? ¿Está clara cuál es vuestra función? No creo que vaya tanto a la función, sino al desconocimiento en sí de la disciplina. El terapeuta ocupacional, lo que nos distinguimos de los otros profesionales sociosanitarios, es que el terapeuta ocupacional trabaja para la independencia, para la autonomía, para las actividades de la vida diaria. Hoy vosotras, para venir aquí, os habéis levantado, os habéis duchado, habéis desayunado, os habéis vestido y habéis acudido. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si tenemos un ictus, un daño cerebral, y tengo una hemiparesia en un miembro? ¿Cómo ejerzo esas actividades de la vida diaria? Ahí es donde está el terapeuta ocupacional. No trabajamos a nivel psicológico o no trabajamos a nivel físico. Hacemos una visión holística para que la persona sea autónoma en su día a día. No sé si tú vienes del ámbito universitario. Los planes de estudio se han ido modernizando para adaptarse a los cambios sociales. Vivimos en una sociedad, sobre todo en Asturias, cada vez más envejecida, con patologías asociadas a esta circunstancia. ¿Los planes se están adaptando para dar respuesta a esas necesidades, en algunos casos cambiantes? Estíbaliz. Sí, de hecho, aunque vayamos un poco por ámbitos en los diferentes planes de estudios del grado en terapia ocupacional aquí y fuera, lo que es el contenido se tiene que ir modificando, casi voy a decir anualmente, porque la prevalencia o tipologías de ciertas enfermedades pues va variando. Como bien dices, la geriatría, somos un país en general muy envejecido, pero también es cierto que cada vez hay un mayor número de diagnósticos de niños, por ejemplo, con trastornos del neurodesarrollo, que creo que son dos vertientes, igual que la salud mental, prioritarias a nivel de salud pública.
Tras una lesión, como estás comentando, enfermedad o limitación funcional, puede ser determinante el acompañamiento de profesionales como vosotros, a los que formáis en la universidad. ¿Es fácil acceder a este tipo de apoyo? Es decir, la ciudadanía, la persona dependiente, la persona con esos hándicaps, con esa nueva realidad a la que tiene que hacer frente, muchas veces sin el apoyo necesario psicológico, ¿es fácil, o sea, es accesible el tipo de ayudas que precisa? ¿Te refieres a ayudas de terapia o en general a las ayudas? Me refiero a ayudas de terapia. ¿Es fácil una persona que lo necesite contar con el apoyo de un terapeuta? No, porque en lo que es el servicio público hay, por desgracia, muy pocos compañeros. Por suerte tenemos compañeros muy competentes que intentan hacer todo lo que pueden, pero es necesario ampliar los ratios y muchas familias tienden a ir al sector privado, que está muy bien, pero el sector público debería de cubrir unas necesidades mínimas de una población cada vez más envejecida y con patologías tipo daño cerebral o, por ejemplo, Parkinson o esclerosis múltiple, que igual no se atiende todo lo que se debería atender y las familias tienen que costeárselo. No sé si vosotros, ¿cuántos más o menos terapeutas ocupacionales ejercen a día de hoy en Asturias, Estíbaliz? No sé los que habrán colegiados, pero ¿qué puede haber? ¿400, 450 terapeutas ocupacionales en el Principado de Asturias? Puede ser que los haya. O sea, es un número suficiente, un grueso suficientemente amplio como para dar atención a todas las personas que necesitan atención. Falta en muchos colectivos todavía, falta la inclusión y falta ampliar el ratio de terapeutas ocupacionales, como os decía antes. O sea, es que hay en colectivos que somos totalmente inexistentes y las familias o las personas lo tienen que costear. ¿Qué haría falta para aumentar el número de terapeutas ocupacionales? A lo mejor atraer profesionales de otras comunidades, hacer más atractiva la profesión aquí, realmente dignificarla para que haya relevo. ¿Cuál sería un poco la fotografía a futuro, a corto o medio plazo, para tratar de dar soporte a todas las personas que necesitan un terapeuta? No creo que haya falta de traer otros profesionales de la terapia ocupacional. Sí que creo que desde las diferentes administraciones lo que hay que ampliar esos ratios, y creo que el problema está en el propio desconocimiento de la disciplina. Muchísima gente nos confunde o con otros profesionales o desconoce. Muchas veces cuando a mí me dicen ¿y qué es eso?, siempre les digo, no, es que has tenido suerte en tu vida que no nos has necesitado, porque la gente que ha necesitado un terapeuta ocupacional conoce muy bien nuestro perfil profesional, pero creo que es cuestión del propio desconocimiento de la sociedad en general de lo que hace un terapeuta ocupacional. Hablabas también, Estíbaliz, de la necesidad de contar con esa figura en el ámbito educativo. ¿Cuál sería el rol? ¿De la mano de qué profesionales podría trabajar el terapeuta? ¿Cuál sería la función en un colegio, en un instituto de nuestra red pública? Por ejemplo, ya desde, por ejemplo, algún niño con algún tipo de discapacidad física, todo lo que sería selección y adaptación de productos de apoyo, de la mano, por supuesto, de las maestras, PT, AL, todos a una, porque en infancia y el resto de colectivos tienen que ser equipos transdisciplinares, pero, por ejemplo, cada vez hay un mayor número de niños, por ejemplo, con un diagnóstico de autismo. De hecho, ya en los últimos ratios estamos a uno de cada 20 niños con un diagnóstico. Entonces, ahí el terapeuta ocupacional, para que ese niño tenga una inclusión social real, que no se quede en un libro, hace falta el terapeuta ocupacional y formar, por ejemplo, a las maestras y trabajar en consonancia con un objetivo común y también con las propias familias. No sé si, Estíbaliz, aprovechando que hoy es el Día de la Terapia Ocupacional, aprovechando el altavoz que nos representa y que supone la radio pública, si quieres, al margen del mensaje, del lema que habéis elegido para hoy, ¿hay alguno que quisieras dejar grabado aquí? Sí, el terapeuta ocupacional en el ámbito educativo. Creo que es el mayor reto ahora que tenemos en el Principado de Asturias. ¿Algún reto más, objetivos que se hayan cumplido en los últimos meses, en los últimos años? Retos que a lo mejor no estaban muy claros, pero que finalmente se han podido lograr gracias al apoyo social, al apoyo administrativo. Creo que la consolidación, por ejemplo, en el ámbito de la geriatría, centros de día y residencia, y de salud mental, por ejemplo, también infanto-juvenil, que en eso, por ejemplo, Asturias sí que es bastante pionera.
pero el mayor reto actualmente es atención primaria y el ámbito educativo, totalmente como la atención temprana. Bueno, pues Estíbaliz, nos quedamos con esos dos retos, con esos dos objetivos a cumplir en el corto o medio plazo. Gracias por habernos acompañado en la radio pública y buenos días. Gracias. Gracias. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y seguimos con más asuntos, en este caso del ámbito local, porque la alcaldesa de Ibias exige que se modifique la ley de atención y ordenación farmacéutica del Principado para garantizar la viabilidad de los botiquines rurales. La propuesta fue rechazada en la Junta General. La regidora advierte de que el principal problema es la falta de farmacéuticos, de profesionales. Se pide que las boticas puedan contar con un técnico en la oficina y que el médico pueda dar la receta al paciente vía telemática. Nos da más datos Andrea Fernández. En la actualidad, la región cuenta con 22 botiquines. El Ayuntamiento de Ibias es uno de los más insistentes para reclamar que se facilite el trabajo de los pequeños botiquines ubicados en zonas rurales con consultorio médico. La alcaldesa Gemma Álvarez alerta que la escasez de farmacéuticos pone en peligro el mantenimiento de los locales. La problemática que tenemos con los botiquines es que no hay farmacéuticos en Asturias, entonces aunque se requieren, no los hay, ya no se está cumpliendo la norma y lo que queremos es legislar para que se pueda, para que no se cierren los botiquines. Gemma Álvarez considera que las farmacias pequeñas deberían poder ser atendidas por técnicos, con la ayuda telemática de un profesional para resolver dudas. Nosotros en Ibias tenemos un botiquín en Luiña y lo que queremos es que ya que se puede hacer diagnóstico por inteligencia artificial de dermatología, que el médico puede por teléfono darte un antibiótico, que la persona que vaya al botiquín tenga a un técnico allí y que haya un farmacéutico en una pantalla, el farmacéutico de su farmacia, que pueda resolver las dudas que sean necesarias. La regidora critica que los botiquines solo abren unas horas o un par de días a la semana, un problema que merma los servicios y que provoca que la gente se marche de las zonas rurales. Y más asuntos, siguiendo en el ámbito sociosanitario, porque según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el 1,7% de la población es intersexual, es decir, presenta características biológicas que no se ajustan a los patrones típicos masculinos o femeninos o que tienen rasgos de ambos, presentando variaciones cromosómicas, hormonales o anatómicas. La OMS recomienda que los niños y niñas sepan su condición, la conozcan entre los 6 y los 12 años, y se opone a que se opere a los menores por motivos ajenos a su salud sin que se les informe. La Agencia de Derechos Fundamentales alerta de que las agresiones sexuales o físicas han aumentado en los últimos años en Europa. En el último lustro las han sufrido alrededor de un tercio de las personas intersexuales. Es un 12% más que en el año 2019. Alertan de que la intersexualidad se asocia erróneamente con una enfermedad y que aún se sigue ocultando. Camino Baró es sexóloga y activista intersex. Pide que se dé más visibilidad a la realidad intersexual a través de la educación, los medios de comunicación y de las producciones audiovisuales. Ahora mismo, en el año 2025, tenemos muchas más herramientas para poder facilitarles la vida a las personas intersex cuando se habla de reproducción en clase, cuando se habla de desarrollos, de menstruaciones, etcétera, pues hablar también de que existen personas intersex. Somos casi un 2% de población intersex. ¿Y a cuántas personas intersex conoces a tu alrededor, no? Todavía hay mucha gente muy callada con este tema. Y Ernest Tameza tendrá un nuevo plan de empleo para contratar personal administrativo y peones. Lo ha confirmado la alcaldesa tras las críticas realizadas por el grupo Ahora Yernes. El año pasado, 8 candidatos se presentaron para acceder a 3 plazas. María Díaz asegura que estos trabajos son vitales para el concejo porque de lo contrario tendrían que organizar sextaferias. Tampoco el ayuntamiento no tiene gente fija. Los beneficios son el que tienes gente para poder trabajar, limpiar, desbrozar con las carreteras, los caminos. Y seguimos en el ámbito local porque ya está en marcha la construcción de la nueva depuradora de Macua en Avilés. La obra cuenta con un presupuesto de 60 millones de euros y un plazo de ejecución de 3 años. La instalación será casi como un campo de fútbol. Albergará, se extenderá en unos 10.000 metros cuadrados. Habla de esas obras el director de los trabajos, Alejandro Piñeiro. Lo existente también se va a reaprovechar, en este caso para equilibrar el contenido de sal que viene en el agua que llega a la planta
para que precisamente el tratamiento nuevo sea más efectivo. El momento más crítico, sin embargo, será en verano de 2027, porque intervendremos sobre la planta existente y es que precisamente es cuando menos agua llega a la planta, con lo cual durante un tiempo habrá más olores, pero serán unos meses de sacrificio a cambio de unos años de beneficio. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Actualidad deportiva de la mano de Fernando García de Dios. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Real Oviedo tiene hoy una nueva sesión de entrenamientos centrada en el partido de mañana en Ocouto frente al Ourense Club de Fútbol, correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey. Para esta cita no estará disponible Santi Cazorla con molestias en la rodilla. Además, se prevén novedades en la convocatoria con varios jugadores del Vetusta. El Sporting de Gijón se impuso al Real Zaragoza por la mínima 1-0 con un gol de cabeza de Otero tras saque de esquina en un encuentro en el que le tocó sufrir bastante a los rojiblancos. Dubasín fue expulsado y Otero, Gaspar y Guille Rosas acabaron lesionados. Victoria épica para los de Borja Jiménez. Vas haciendo cosas, van saliendo y eso mentalmente al equipo le refuerza, y ganar contra 10, insisto, ante un buen Zaragoza. Creo que hemos visto un buen Zaragoza hoy, creo que nos va a ayudar de cara al futuro. Ahora a que los lesionados se recuperen lo antes mejor. Quizá el partido de Copa nos viene en el peor momento, pero bueno, lo afrontaremos también. Esa ronda en la competición del Caos será el miércoles frente al Caudal en el Hermanos Antuña. En la citada competición copera, mañana juega el Unión Popular de Langreo frente al Racing de Ferrol en Ganzábal. El jueves será turno para el Avilés, que visita al Ávila, y para el Puerto de Vega, que recibe al Celta. En Segunda Federación, el Lealtad logró sacar un empate a 2 goles en su visita al Burgos Promesas. En baloncesto, el Imerca Oviedo logró su segunda victoria de la temporada en Primera Fe. Fue en la pista del Palmer Basket por 57-78. En balonmano, el Lobas Global Attack Oviedo conserva el liderato en la División de Honor Oro Femenina después de imponerse en Pamplona al Anaitasuna. El resultado fue de 23-26. Además, en rugby, el Pasec Belenos pues le siguen atragantando los partidos a domicilio esta temporada en la División de Honor Élite. El equipo avilesino perdió en las instalaciones del Valencia por 24-0. Y en voleibol, el Cid Jovellanos consiguió su primera victoria de la temporada en Superliga Masculina 2 al imponerse en la arena al Universidad de Valladolid por 3-2. Asturias Hoy, en clave económica. Lo que toca en estos momentos, como solemos hacer siempre en Asturias Hoy primera edición, es conocer la actualidad de los mercados. Lo hacemos con José Antonio Antuña, de Renta 4 Gijón. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Elia? Buenos días. Cuéntanos, ¿cómo se presenta la jornada en las bolsas, en los mercados? Pues vamos a seguir con la buena tendencia que llevan los mercados y vamos a tener una apertura al alza. Vienen los futuros marcando subidas en torno al 0,50. Ya hemos tenido subidas en Asia y todo ello pues apoyados por el acercamiento de posiciones entre Estados Unidos y China en materia de comercial, que están impulsando pues a las bolsas a nuevos máximos. Está también impulsando el barril de Brent y está tomando cierta toma de beneficios pues en el oro, que está cayendo un 1%. Y todo ello en una semana en la que va a ser muy, muy intensa. Es cierto que hoy lunes es el día un poquito más flojo, donde tenemos menos datos macroeconómicos, tenemos menos resultados empresariales, pero va a ser una semana que va a venir marcada por esa reunión entre Trump y Xi Jinping el jueves para, digamos que corroborar ese acuerdo entre los que han llegado los negociadores de ambos países. Vamos a tener reuniones de los bancos centrales, se espera que la FED baje los tipos, que el Banco Central Europeo los mantenga, y vamos a tener una batería importante de resultados, algunos datos relacionados con crecimiento, como los PIB preliminares del tercer trimestre, tanto en Estados Unidos como en Europa, también datos de consumo, los primeros datos de precios ya de octubre, datos preliminares, y también una gran batería de resultados empresariales, las grandes tecnológicas en Estados Unidos, y también pues aquí en Europa pues ya empezaremos a tener Santander, BBV, los grandes bancos, también algunas energéticas como Iberdrola, Repsol, con lo cual va a ser una semana muy, muy intensa. Esperemos que continúe la buena racha que tienen los mercados. Gracias, José Antonio. Nos quedamos con estas referencias y bueno, nos volvemos a escuchar mañana. Gracias, José Antonio. Gracias, buenos días. Buenos días. Y te lo juro que no puedo saber, y te lo juro todo está...
Y hoy despedimos esta primera edición de Asturias Hoy con Fito y Fitipaldis, que está de vuelta con nuevo disco de estudio, El Monte de los Aullidos, nuevo trabajo tras 4 años de silencio creativo. El vértigo a veces duele más. Se quedan ahora con Roberto Pato, se quedan con Asturias al Día. Gracias por escuchar RPA, gracias por seguir la primera edición de Asturias Hoy de este lunes. Sabes, si quieres que te adore como un santo, contágiame la risa y cúrame el espanto. No quiero recordarlo otra vez. Tarde, quizá para empezar ya sea tarde. Quizás desde el principio fuera tarde y solo lo supimos después. La vida se nos va.